En punto de la noche estamos arrancando la letra chica del día de hoy. Hace unos días, el jueves pasado, en el programa Así nos va de Radio Carve, se dio a conocer una información en la cual se hablaba de que en el año 2019 se había realizado una investigación por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública por una denuncia relacionada con los viajes a Roma del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, en el marco de los juicios por el Plan Cóndor. Esto ha desencadenado una serie de rumores, de discusiones y también una serie de investigaciones. A partir de estos hechos, la Fiscalía está investigando y también pidió una investigación el presidente de la República. Nosotros nos cuestionamos bastante, digo, si valía la pena o si había algo más para aportar sobre este tema, cuando todavía falta, y va a faltar mucho seguramente, que se sepa cuál es el informe a Presidencia y la actuación de la Fiscalía. De cualquier manera, entendimos que podemos sumar algunos datos que quizás no hayan sido tomados en cuenta en el apuro por manejar la información, buscar las repercusiones en los protagonistas de estas situaciones. Así que para eso vamos a hacer una apertura en el programa del día de hoy, hablando con este tema y de este tema, y para eso estamos recibiendo a Natalia Ubal, que nos acompaña. Gracias como siempre. Y bueno, ¿por dónde se puede arrancar para intentar encontrar algo nuevo en este tema? Bueno, quizás convenga empezar recordando algunos elementos que no sabemos si todo el mundo los tiene presentes de la información que ha surgido en las últimas horas, ya desde la semana pasada, básicamente a través del semanario Búsqueda y del programa Así nos va de Radio Carve. Como mencionaba el profe recién, hubo la JUTEP a fines del año pasado, recibió una denuncia anónima, un correo electrónico que le llegó a Daniel Borrelli, que en ese momento era autoridad de la JUTEP, diciendo que había gente que estaba de paseo en Roma y en el marco del juicio del Plan Cóndor, en misión oficial, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la JUTEP pide un informe a Presidencia, básicamente pide que le detallen qué misiones oficiales se realizaron en ese marco en 2018 y 2019, pide también las rendiciones de cuentas de esas misiones y los informes de los funcionarios que participaron en las misiones. La respuesta llega en enero de 2020, el 2 de enero está fechada, y hubo una sesión de directorio de la JUTEP el 9 de enero, en la que solamente participaron Borrelli y Matilde Rodríguez, que era la vocal de la JUTEP. No estuvo presente el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, que estaba de licencia, y en esa sesión de directorio se resuelve archivar el caso porque se entendió que la explicación de Presidencia era suficiente. Básicamente, ¿Es habitual que se haga eso? Que aunque no esté el presidente se tomen resoluciones y ese tipo de cosas. Hoy le hicieron esa pregunta a Matilde Rodríguez en el programa En Perspectiva y ella decía que es habitual, sí, que en otros casos también ha habido resoluciones sin la presencia de alguno de los integrantes de la JUTEP y que eso era habitual. Lo que respondió Presidencia en ese informe, que está firmado por Diego Pastorín, que es era el director general de Presidencia en ese momento, es que las misiones por el tema del Plan Cóndor estaban integradas por Toma, por una escribana, que era la que controlaba la documentación que se iba a presentar a las autoridades italianas, y por una contadora que lo que tenía a cargo era asesorar en la parte civil del juicio. Ahora después más adelante lo explico mejor, pero asesorar en la parte civil y investigar la ruta del dinero que financiaba a los represores que estaban en Roma, básicamente Trócoli, ¿no? Que recordemos estaba en Roma y que fue condenado a cadena perpetua junto con Gavazo y otros ex represores en el juicio del Plan Cóndor. Entonces, esas tres personas integraron la misión oficial y bueno, Presidencia responde eso, el tema se archiva, pero Ricardo Gil Iribarne, al volver de su licencia el 22 de enero, observa el caso, observa el archivo y dice que en realidad él tiene una discrepancia con eso, que él entiende que se debió haber pedido más información a Presidencia, que eso era insuficiente, y por lo tanto deja constancia de su discrepancia. Ese tema, que como decíamos, fue el año pasado y en enero, surgió y saltó a la luz pública, digamos, la semana pasada a raíz de estos informes periodísticos. Y bueno, básicamente ahí surgieron diversos tipos de cuestionamientos concretamente al accionar de Toma directamente, ¿no? Por un lado, lo que se dice, o en algunos casos lo que se sugiere, es que la contadora que participó en las misiones oficiales no tenía la experiencia para hacerlo, ya que, según, por ejemplo, el programa Así nos va de Radio Carve, egresó en diciembre de 2018
empezó a trabajar en la Senaclaft en abril de 2019 y pocos meses después, esto voy a aclarar después más adelante qué es esto de trabajar en la Senaclaft, ¿no? Pero lo que se dijo públicamente es que, bueno, ingresa a trabajar en la Senaclaft y a los pocos meses se va de misión oficial y que era una persona joven y sin experiencia para estar en esa tarea. Básicamente eso ha sido... Supongo yo que cuando uno la queja, por decirlo de alguna manera, es que en un juicio tan importante uno aspira a que lleven a la persona de más experiencia. Claro, o algo así. básicamente hay como una cuestión que a veces es explícita y a veces implícita de que debería haberse llevado una persona con más experiencia en esas lides, digamos. Y asociado a esto está el cuestionamiento del mal gasto, el mal uso de los recursos estatales, en el sentido también a veces de manera implícita de que en realidad al llevar a una persona sin experiencia de alguna manera se está haciendo un mal uso, o una persona que se sugiere que en realidad no tiene una real participación en el tema, se estaría haciendo como un mal gasto o un mal uso de los recursos públicos. Esa fue como una línea de cuestionamiento, y después otra línea de cuestionamiento que también, por ejemplo, la hizo el expresidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, que básicamente lo que decía es que esta razón que se dio para llevar a la contadora a misiones oficiales, que era investigar la ruta del dinero que financiaba a los represores involucrados en el Plan Cóndor, en realidad era algo que no se correspondía con la realidad, dijo Ricardo Gil Iribarne, porque en el juicio del Plan Cóndor no se estaba abordando ese tema. Eso fue lo que él dijo públicamente en alguna entrevista mediática, por ejemplo, con Radio Carve, ¿no? Dijo que ese tema no estaba en discusión en el juicio. Recordemos que Ricardo Gil Iribarne además fue testigo en el juicio del Plan Cóndor, porque fue preso político y de alguna manera tuvo un involucramiento en esa causa, y él dice que ese tema no estaba. Hasta ahí los cuestionamientos, digamos, por lo menos no sé si ustedes han sentido algún otro, pero por ahí fueron Bueno, hay una línea que es... La línea sexual, que ¿no? hasta me da vergüenza decirlo, pero una línea que insinúa que había una relación personal entre Toma y la contadora. Eso es lo que más se ha destacado, sobre todo en algunos medios, y eso es lo que tampoco deja claro en realidad cuál sería la gravedad para nosotros. El mal uso de llevar a una pareja, o no sé bien cómo sería, pero me queda una duda de antes. Yo te pregunté si era habitual que se tomaran este tipo de decisiones faltando algún integrante. Y te hago la misma pregunta. ¿Es habitual que después de volver de licencia se revisen los casos que se aprobaron sin tu presencia para pedir que se revisen, digamos? Yo de nuevo utilizo las palabras de Matilda Rodríguez en Perspectiva, que también le preguntaron eso, y ella lo que decía es que en realidad habitualmente las decisiones en la JUTEP se toman por unanimidad, y que cuando alguien no está conforme con algo, en general, bueno, se le busca la vuelta hasta que todo el mundo esté de acuerdo y se vote por unanimidad. De hecho, o sea, resuelva por unanimidad. De hecho, tanto Borrelli como Matilda Rodríguez han dicho en distintas entrevistas radiales que, y Borrelli se lo dijo al País también, que en realidad no entendían por qué Ricardo Gil Iribarne en ese momento no había pedido la reconsideración, porque de hecho ellos se lo sugirieron, le dijeron, bueno, si no estás conforme con esto, reconsideramos el punto, no hay problema. Ellos aparentemente le dijeron que no había problema en reconsiderarlo, pero bueno, Ricardo Gil Iribarne aparentemente en ese momento no tomó la decisión de reconsiderar y el tema quedó archivado. Pero volviendo entonces a estos cuestionamientos, nosotros desde la letra chica, de la producción de la letra chica, pudo conversar recordemos que Miguel Toma no puede hacer declaraciones porque, si bien ya no es más secretario de la presidencia, Miguel Toma ocupa un cargo de fiscal de gobierno y no corresponde que haga declaraciones, por lo tanto se excusó de hacer declaraciones, pero sí pudimos conversar con algunas fuentes vinculadas a la presidencia de la República del gobierno anterior, y en realidad el primer dato que es importante destacar es que la profesional, la contadora, no era funcionaria de la Senaclaft, como salió en algunos medios, sino que era adscripta a Presidencia de la República, adscripta directamente a la Secretaría de Presidencia de la República. ¿Qué Digamos significa que eso? dependía jerárquicamente de Miguel Toma. Era una funcionaria, además, una profesional de confianza política, es un cargo de confianza política de Miguel Toma, y estaba adscripta a esa función. Esto fue confirmado también yo conversé con el ex titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, y me confirmó que efectivamente esta profesional era adscripta a la Secretaría de Presidencia, y por lo tanto
de alguna manera igualmente desempeñaba funciones en la Senaclaft, porque recordemos que la Senaclaft, que es la Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos, no tiene funcionarios propios, o por lo menos no los tenía en ese momento, y de alguna manera o tenía pases en comisión o tenía otros funcionarios contratados en otros organismos que de alguna manera se desempeñaban ahí, sobre todo Pero el cargo contadores. formal oficial de ella era este puesto Era de confianza. adscripto a Presidencia de la República, adscripta, y ella en realidad, si bien trabajaba en la Senaclaft y de hecho para tareas puntuales, según lo que me comentaba Espinosa, ella respondía de alguna manera a las órdenes de Espinosa, cuando venían estas misiones oficiales, que en realidad eran pedidos expresos de la Secretaría de Presidencia para algo específico que ahora vamos a comentar, en realidad respondía a las órdenes de toma y funcionalmente o jerárquicamente dependía de la Secretaría de Presidencia. Eso fue lo que nos dijeron estas fuentes. Y además otro elemento importante a destacar es cuál era la función de ella, ¿no? Porque por esto que decía, que en realidad Gil Iribarne cuestionaba, bueno, pero ¿de qué ruta del dinero hablan si en realidad este tema no está presente en el juicio del Plan Cóndor? Lo que sostienen las fuentes que nosotros consultamos es que ella lo que hacía era hacer como una especie de investigación sobre el financiamiento que recibía Trócoli en Roma, porque ese elemento era sustancial para el reclamo civil que hace Uruguay. Recordemos que el juicio del Plan Cóndor tiene dos partes, una penal y una civil, ¿no? La penal, bueno, todos sabemos que condenaron a cadena perpetua a muchísimos represores y ya hay una sentencia de segunda instancia que confirma eso, pero además tiene una parte civil que es, bueno, solicitar un resarcimiento económico. Y el Estado uruguayo no le otorgaron ese resarcimiento en primera instancia y por lo tanto ahora está en recurso de casación. Recordemos, hay 2 sentencias en el Plan Cóndor y queda todavía el recurso de casación, que es como la tercera instancia, ¿no? Como sería acá en Uruguay el recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Está en ese proceso, vamos a conocer la sentencia capaz que el año que viene, pero en ese proceso de reclamo civil del Estado uruguayo, aparentemente, y todavía no tengo más detalles como para poder explicarlo mejor, pero era relevante el dato de cómo Trócoli se financiaba en Roma. Y aparentemente esta funcionaria, que además, esta profesional que tenía experiencia, porque había trabajado en el estudio de Posadas y Vecinos, justamente en esa materia vinculada a financiamiento, participó en esta investigación por ese motivo, ¿no? Eso es lo que dice, esa es la versión de la Secretaría de las fuentes cercanas a la Secretaría de Presidencia de aquel momento. Posadas y Vecinos fue contratado por Presidencia para el juicio de Aratirí. Sí, ese dato yo no lo tengo confirmado, pero también nos mencionaron ese elemento. No lo tengo, la verdad es que no lo tengo confirmado ese dato, pero sí está confirmado. Perfecto. Pero sí que ella trabajó en Posadas y Vecinos y que de alguna manera un poco su contratación venía, además de por la cuestión de la confianza política, venía aparentemente por un expertise que esta contadora tenía en esa materia y que eso fue utilizado además en el recurso que presentó el Estado uruguayo en la instancia de casación ante la Corte italiana. Da la sensación, no te iba a decir que da la sensación que en realidad el tema más importante acá para determinar es si la decisión de toma de llevar a esta profesional a esos viajes era justificada. Porque está claro que a través de las redes, incluso de la prensa, esto se ha empañado con un aspecto de una vinculación afectiva, que incluso mostrando una imagen en un estadio, en un partido de la Roma. O sea, como que de alguna manera primero se puso por arriba lo que podía ser una relación antes de determinar si efectivamente había si estaba bien que la llevara o no. Parece ser como que ese es el tema, porque si no está bien, bueno, entonces habrá que... Pero ¿y si estaba bien, todo esto que se creó? Claro, nos falta... Es un problema. Sí, y sobre todo para ella, ¿no? Y sobre todo para ella, que es la más perjudicada. ¿Ella sigue trabajando vinculada a algo de esto? Ella trabajó hasta febrero. En realidad, como es un cargo, como decía, de adscripción a la Secretaría de la Presidencia, ella tenía que trabajar hasta que terminara el mandato del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Concretamente a fines de febrero. Pero ella se fue un poco antes porque renunció antes y creo que, según tengo entendido, se fue de viaje en ese momento, así que no trabaja actualmente para la Presidencia de la República. Y un elemento importante, digo, esto que decías, profe, en realidad, más allá de todo, lo que tenemos son versiones. Claro. Evidentemente es bueno siempre que se investigue, ¿no? Cuáles fueron los motivos, si es que existen dudas. Y en ese sentido hay algunas investigaciones en curso
mencionaron el tema de la Fiscalía. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió los antecedentes a la Fiscalía de Delitos Económicos y ya está iniciada una investigación a cargo de Ricardo Lackner, que es el fiscal. Y después hay también una Presidencia de la República actual, inició una investigación administrativa la semana pasada para, bueno, conocer un poco cuáles fueron, básicamente eso, cuál fue el desempeño de Toma, de esta contadora, etcétera, durante esas misiones oficiales. Y a su vez la JUTEP, que dio algunas versiones contradictorias la JUTEP, porque el viernes le dijo a la diaria, la presidenta actual de la JUTEP, que se llama Susana Signorino, le dijo a la diaria que el caso estaba laudado y que no se iba a investigar, no se iba a reconsiderar, pero el sábado la misma funcionaria le dijo al diario El País que sí iban a reconsiderar el tema y que iban a volver a abordarlo, y lo van a abordar en la próxima sesión de directorio de JUTEP el miércoles que viene. O sea que eso también sigue su curso, aparentemente podrían quizás reabrirlo. Decía Matilda Rodríguez hoy en Perspectiva que perfectamente lo pueden reabrir si entienden que tienen que reconsiderarlo. Y luego hay un pedido también de informes parlamentarios de un diputado colorado, Felipe Schipani, pidiendo un poco, que en realidad pide lo mismo que pidió la JUTEP en su momento, ¿no? Que es las rendiciones de cuentas, los informes de los funcionarios, etcétera, que eso ya fue entregado. A la JUTEP es verdad que no es público, pero fue entregado. Y desde el punto de vista, acá vamos a seguir con las suposiciones, desde el punto de vista político, ¿puede tener alguna implicancia esto o es un simple caso de malgasto de dineros públicos o puede haber algo más? ¿Por qué se dio a luz ahora? ¿Cuál es la relevancia si bien obviamente cualquier gasto público mal hecho tiene relevancia, porque bueno, son funcionarios que tienen que tener otro tipo de conductas, pero o sea, como que se centró en otro lugar la discusión, como que era algo bastante, por lo menos a simple vista, algo más político que algo administrativo, por decirlo de alguna manera. Sí, eso yo realmente no lo sé. Además, como no he estado trabajando directamente en el tema, no puedo saberlos. Muchas veces los periodistas, cuando nos filtran información, conocemos los intereses porque conocemos a la fuente. No es mi caso en este caso porque no fui la que publiqué en primera instancia, así que realmente no sé cuál puede ser el interés detrás de una filtración de este tipo. Igualmente, me parece que esa información, si bien afecta a un funcionario de la administración anterior, es información de interés público y es importante que también se esclarezca, digamos, ¿no? No sé bien, evidentemente siempre cuando alguien filtra información y sobre todo un político, tiene un interés, o una política, tiene interés detrás, ¿no? Pero en este caso realmente lo desconozco. ¿Y Toma? ¿Cuáles son los pasos a seguir para él ahora? ¿Va a declarar ante la justicia? ¿Cuáles serían los pasos administrativos con respecto a este tema? Bueno, lo que sacó, por ejemplo, Búsqueda hace, no sé si la semana pasada o esta, que en realidad había una intención en Presidencia de la República de alguna manera apartar de su cargo a Toma, porque recordemos que Toma es actualmente fiscal de este gobierno, fiscal de gobierno. El fiscal de gobierno asesora jurídicamente a la presidencia en el caso del fiscal de gobierno de presidencia. Por lo tanto, seguramente quizás no exista la confianza necesaria y como que el interés de presidencia sería generar un sumario y separarlo del cargo. Toma dijo en una entrevista al Observador a principios de año que él quería jubilarse en 2022, ¿no? Que quería seguir trabajando como fiscal de gobierno hasta 2022. Pero bueno, ahí hay una investigación administrativa en curso, seguramente él tenga que, no sé cómo son los procedimientos administrativos, pero seguramente él tenga que dar su testimonio, y luego en la Fiscalía de Delitos Económicos seguramente también tenga que ir a declarar, y digo, si lo cita el fiscal, ¿no? Pero como es el involucrado principal seguramente también lo cite. Y bueno, después en el caso de la JUTEP, no sé si volverá a pedir la JUTEP un informe a presidencia, o capaz que los resultados de la investigación administrativa, no sé, eso desconozco. Una pregunta nada más, pero porque tengo entendido como que Toma no es un hombre vinculado al Frente Amplio, pese a haber sido secretario de Tabaré Vázquez, que más bien es un hombre vinculado al Partido Colorado, ¿puede ser? Sí, y además en realidad viene porque estuvo en ese lugar porque es de confianza política de Tabaré Vázquez, al igual que otros funcionarios que casualmente, por ejemplo, Daniel Borrelli, ¿no? Que es Colorado, y de hecho ocupó cargos en las administraciones del Partido Colorado, en los gobiernos, y que estuvo integrando la JUTEP precisamente por su vínculo más personal y de confianza política con Tabaré Vázquez. Se habla también del hecho de que son todos masones, claro, por ejemplo, ¿no?
bueno, eso desconozco si eso tiene alguna relación, pero sí, claramente, en realidad viene por la confianza política y personal que tienen con Tabaré Vázquez. Muy bien. Bueno, ya se metieron los masones. Ahora ya. ¿Hacemos la pausa? Sí, mejor sí. Bueno, porque... Natalia, muchísimas gracias. Esperemos haber aportado algún dato más a esta información que, bueno, seguramente va a seguir con el correr de los días adelante porque, bueno, van a venir las decisiones de la Fiscalía, el informe de gobierno, los informes al Parlamento y el tema seguirá arriba de la mesa, pero me parece que lo que queríamos era, bueno, por lo menos centrar un poco más el tema. Un elemento que me olvidé de mencionar, quizás es importante, nuevo también, es que, según lo que nos decían las fuentes de la Secretaría vinculadas a la Secretaría de Presidencia, en realidad digamos, el viaje, se menciona también, no lo dijimos, pero se menciona además de los viajes a Roma, 2 viajes que hizo esta funcionaria, esta contadora, junto a Toma, a Estados Unidos por el juicio, a Washington por el juicio que inició Aratiri contra el Estado uruguayo. En esos casos, por lo menos en uno de ellos, en realidad las delegaciones eran muy grandes, no es que viajó Toma con la contadora, porque también a veces se sugería como que era una especie de viaje personal, romántico, claro, pero en realidad era un viaje con una delegación de 40 personas, que había funcionarios de ministerios, de la Universidad de la República, testigos en el juicio, entonces eran delegaciones numerosas, por lo menos en el caso del juicio de Aratiri. Bueno, muy bien. Ya seguimos y nos vamos a meter en el que era nuestro tema central, que es el tema de vacaciones con barbijo. Con barbijo. Enseguida volvemos. En el día de hoy se anunció que el gobierno analiza medidas restrictivas para el ingreso de turistas de Brasil debido a que se considera o se cree que el brote de COVID-19 que se está dando en el norte tiene relación con el turismo de compras de los brasileños. La intendenta de Rivera dijo que es como agua que se escurre. Alma Galup dijo esto. Esto se suma a la incertidumbre que actualmente hay en el Ministerio de Turismo vinculada a el aumento de casos de coronavirus que hay particularmente en Brasil y en Argentina, 2 países linderos con nosotros, y también a este rebrote de virus que hubo en España y que está todavía también en España e Italia, mientras nosotros desde aquí en Uruguay estamos viendo qué va a suceder con las aperturas o cierres de nuestras propias fronteras. La apuesta es al turismo interno, sobre todo aquellos que solían viajar al exterior y que ahora no lo pueden hacer por la pandemia. Pero, ¿qué pasa con las reservas y las opciones que tenemos los uruguayos en nuestro país? ¿Cuánto conocemos nosotros de estas opciones más allá de las playas o las termas? Y creo que la gran pregunta es, ¿podemos bancar los uruguayos una temporada turística sin la llegada de turistas, especialmente de los argentinos? Les proponemos en la letra chica de hoy ver qué pasa con este verano con barbijo. El sector turístico está fuertemente golpeado. En un primer nivel de impacto es el primero en el cual ha repercutido negativamente toda esta crisis. El turismo le pegó más que a nadie. El turismo sintió un freno de mano repentino. No olvidar que hay 110.000 empleos directos que ocupa el sector de forma directa, repito, y estos van a ser totalmente afectados en su gran mayoría. Entendemos de que estamos en condiciones de avanzar y que nuestro país le reabra el sector turístico a Europa. Esa es una decisión que hemos tomado con el presidente. Acaba de anunciar la apertura con 15 países de la Unión Europea. Ojalá que venga la vacuna pronto, que dentro de 6 meses nos olvidemos de esto. Yo creo que estamos ante una realidad que va a marcar que vamos a tener que presenciar un renacimiento del turismo. Para la temporada en la que el turismo interno podría tener un papel relevante, el objetivo será evitar aglomeraciones. Una idea que se maneja es limitar el estacionamiento en algunas playas. Se va a pedir lo que se está desarrollando, un turismo interno normal, que además, acuérdense ustedes del preconcepto que había con las termas hace 2 meses. No ha habido un solo caso de contagio en la zona termal. Esto preocupa en la industria turística, porque se nos viene a pasos agigantados la próxima temporada de verano. Y en ese contexto, estando a 3 meses de fin de año, uno dice, bueno, ¿qué pasará en la temporada? El gobierno
ya está, por supuesto, analizando varios escenarios. Desde la Cámara de Turismo las perspectivas son de poca movilidad hasta 2021. Por eso buscan apelar a que los uruguayos se muevan más a nivel interno y exista un estímulo económico que vaya en esa línea. Creo que la inversión que tiene que hacer el Estado, así como el operador está poniendo promociones en precios y en circuitos turísticos nuevos, que el Estado ponga en la exoneración del IVA a los consumos turísticos para uruguayos, creo que sería una gran ayuda, pero entendemos que economía debe hacer un esfuerzo, como repito, no para un gasto, sino para invertir en un sector que necesita recuperarse rápido para poder seguir generando divisas, inversión y ocupación para nuestra gente. Para el turismo, ministra, ¿hay margen para darles una mano? Porque están devastados algunos sectores. Lo que hay que hacer es que hay que apoyar a los sectores que realmente están en una situación crítica. Lo que nosotros hemos ofrecido en general, pero en particular el sector turístico sabe que está esa herramienta y hemos tenido muy buenas conversaciones, es darle liquidez para que el sector pueda sobrevivir este tiempo hasta que haya dinamismo, turismo. Pero no es pan para hoy, hambre para mañana, o sea, tomar crédito que después no puedo pagar, por ejemplo. Es que lo va a poder pagar. Y nosotros estábamos con posibilidad y seguramente con disponibilidad de darle un impulso al sector turístico para paliar lo que vienen pasando y veremos si podemos además implementar alguna medida para que esta temporada sea lo mejor posible. ¿Y qué va a pasar con los precios? Es quizás un poco temprano para preguntarlo de cara a la temporada, pero vamos a tener un sector que va a estar muy necesitado, pero también una actividad que por el efecto de la pandemia en otros sectores también la gente va a tener poca plata en el bolsillo. Lo que va a pasar con los precios es lo que ha pasado toda la vida, que no conozco a ningún empresario hotelero estúpido que vaya a poner tarifas para que la gente no vaya. Hay para todos los bolsillos. El problema es que la gente de repente dice, ah, no, esto está carísimo. Claro, está caro porque vale lo que estás pagando, pero hay opciones de todo tipo. Que hay una cantidad de uruguayos que tienen cierto poder adquisitivo, que de alguna manera se hicieron un viajecito en el año o que no pudieron hacer ningún tipo de turismo, que van a salir en el verano. Veremos hasta dónde podemos abrir la perilla de la frontera. Hay miles de uruguayos que viajan a Europa, a Estados Unidos, al Caribe, que hoy están acá y que tienen que necesariamente salir a hacer turismo en Uruguay. Lo que decías tú, el 80% de ese turismo uruguayo que se iba al extranjero no conoce el Uruguay profundo. Yo creo que es todo un desafío, generar circuitos y sobre todo generar las condiciones adaptables para desarrollar turismo de calidad y a precios razonables. Muy bien, pasa un minuto de las 9:30 de la noche, seguimos en La Letra Chica y estamos recibiendo a Andrés Gil, director de e-commerce del 5M Travel Group, responsable del proyecto Uruguay 365.ui. Bienvenido, un gusto volver a encontrarte. La verdad. Y también con Alicia Morales, guía urbana y de la naturaleza, trabajó muchos años como emprendedora en el turismo rural, entre otras cosas fue vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, varios proyectos de biodiversidad, etcétera, y la representación en varias ferias internacionales de turismo rural de Uruguay. Bien, y gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también un gusto volver a verte. Sin duda el sector del turismo, si no es el más, es uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. El cierre de las fronteras, las dificultades que se han manifestado son muy conocidas por todos. El ministro de Turismo anunció en algún momento la intención de desarrollar corredores sanitarios con países de la región y del mundo para que puedan llegar visitantes al país. Los primeros meses de la pandemia, el sector tuvo 0 ingresos y hubo una reapertura recién para el turismo interno a partir del fin de semana largo pasado del 24 de agosto. Entonces, empecemos con Andrés. Ustedes lanzaron Uruguay 365 en diciembre. ¿Con qué idea y cómo se posicionan hoy? ¿Y cómo se plantean desde un holding de turismo que en realidad, capaz que es un disparate, pero el negocio es vender pasajes y llevar a la gente al mundo para reciclarse o reacomodarse a una situación como la que se vive hoy? Correcto, es un ejercicio de reconversión. Solo para aclarar, 5M Travel Group tiene debajo suyo una cantidad de marcas que son bastante conocidas: Jetbar, Hiperviajes, Güemes, Toc Viajes, Voy de Viaje, Tienda Viajes. Siempre estuvimos enfocados esencialmente en ese negocio, más allá de que nos ocupábamos también de toda la actividad de los cruceristas que llegaban al Uruguay. Y frente a esta situación, a la inmovilidad internacional de las personas,
nos vimos en el desafío de reconvertirnos y de apuntar un poco al turismo nacional. Es cierto que nosotros lanzamos Uruguay 365 en diciembre del año pasado como una iniciativa que estaba enfocada en el turismo de experiencias. A nivel mundial hay una tendencia muy fuerte de ir, digamos, volcando una parte del presupuesto que uno destina cuando va a viajar hacia experiencias que vuelvan el viaje una instancia diferente, distintiva, con un recuerdo, con un contacto más profundo con lo local, digamos. ¿Te referís, por ejemplo, a experiencias gastronómicas, experiencias, paseos, ese tipo de cosas? Sí. Se estima que el 10% del gasto total a nivel mundial de turismo se está destinando y de forma creciente al turismo de experiencias. De hecho, hay estudios internacionales que dicen que un 70% de los viajeros estarían dispuestos a ceder una parte de su presupuesto de transporte y alojamiento para hacer en el destino algo que vuelva ese viaje único, diferente, memorable, digamos. En diciembre el foco estaba puesto ahí, en subirnos a una tendencia internacional que demostraba estarse generando como un ambiente muy productivo. Y lo que nos encontramos ahora es que teníamos esa semilla plantada, un proyecto que ya lo habíamos lanzado, en el cual habíamos empezado a hacer el ejercicio de posicionamiento. Y bueno, todas esas agencias que en general, como bien decías, profe, su esencia es vender turismo emisivo, nos reconvertimos, empezamos a hacer un ejercicio de relevamiento y inventario, digamos, de todos los alojamientos que existen en Uruguay. Incorporamos a cerca de 200 proveedores, los mezclamos con las experiencias que ya teníamos relevadas, experiencias que van desde cosas bien estructuradas, como puede ser una visita a una bodega, que es algo que más o menos todos conocemos, sabemos que existe, hasta una cabalgata nocturna en Cabo Polonio, por la playa. Es decir, todo eso integrado en una única plataforma con un objetivo bastante claro, que es aprovechar este momento, que como lo hablábamos más temprano con Diego fuera de cámaras, está claro que la situación para la industria del turismo y para las agencias de viaje en particular es realmente devastadora después de 6 meses de no tener ingresos y de haber tenido que sostener estructuras para dar atención a los más de 100.000 pasajeros que ya tenían pasajes comprados para viajar. ¿100.000? Más de 100.000. Al 13 de marzo había más de 100.000 personas que tenían pasajes comprados para viajar hasta fin de año. Todo eso, todo ese ejercicio de reprogramación, de atención, de dar servicio, de gestionar con los proveedores finales, lo fuimos haciendo para digamos, ir capeando el temporal, pero la realidad es que en términos de ingresos no estaba sucediendo nada y encontramos acá una oportunidad para sentirnos vitales, digamos, para sentir que no solo estábamos ordenando a nuestros clientes, sino también que estamos empezando a proponer algo diferente. Y ahí fue que dijimos, bueno, pero capaz que acá hay una semilla para plantar, porque seguro el Uruguay tiene una materia pendiente en términos de puesta en escena de una cantidad de ofertas turísticas que existen en el Uruguay y que no todos somos conscientes. Lo hablábamos fuera de cámara más temprano, que hasta en la génesis del proyecto está esto de, aún siendo gente que nos dedicamos a la industria del turismo, muchas veces cuando viene alguien al Uruguay nos cuesta mucho recomendarle qué hacer saliéndonos de anda Punta del Este, anda Colonia. Es como que incluso a nosotros nos cuesta tomar conciencia del enorme abanico de actividades que hay para hacer en el Uruguay y creo que para convencer a los turistas que llegan del extranjero, primero nos tenemos que convencer nosotros. ¿Y cómo fue esto del... ¿Cómo fue esto del relevamiento que han hecho para poder integrar el contenido de esta plataforma? Porque me imagino que... o más bien, ¿cuáles son los criterios para poder estar dentro de ella? Porque puede haber muchas propuestas, no sé si todas están dentro de un rango de calidad que pueda seducir al público que entre a esta plataforma. Bueno, parte de la búsqueda original, digamos que habría que separar. Lo que son alojamientos estaban bastante acostumbrados a lidiar, digamos, con las exigencias o los estándares que exige un turista internacional o un turista de nivel en el Uruguay. El mundo de las experiencias sí está un poco más fragmentado, un poco más... bohemio no profesionalizado, high, digamos, y eso nos exigió un esfuerzo de, primero, el ejercicio de inventario era complejo, de llegar al contacto, pusimos un equipo de gente a trabajar, a recorrer todo el país, a entrar en contacto con cada uno de esos proveedores, incorporamos más de 300, y no era solo acercarlos a la plataforma, sino también evangelizarlos sobre la importancia de estar en Internet para llegar a gran público, ¿no? Y al mismo tiempo también
acompañarlos en ese proceso de profesionalización, porque claro, nosotros íbamos a tener desde la perspectiva de este proyecto, cuando el mundo todavía tenía movilidad internacional, a un cliente sueco reservando una cabalgata en Villa Serrana el 14 de marzo a las 3 de la tarde. Y la conciencia de que el servicio ese tiene que estar disponible en ese momento, no puede fallar porque ya viene pago, era muy importante. Entonces, para mí son dos cosas distintas. El trabajo original de las experiencias fue muy duro en ese sentido. El trabajo posterior de los alojamientos ya fue más sencillo. Y más mecánico, ¿no? Ya fue más mecánico, aunque para nosotros igual supone un desafío porque este ejercicio de ir contra, de tener un cliente, darse vuelta y pedir inventario en un alojamiento y preguntarle si hay disponibilidad, es algo que con los pasajes aéreos y los hoteles en otros lados está todo muy automatizado y requiere mucho menos trabajo operativo, digamos. Alicia, una de las cosas que me llamó la atención, conociéndote un poco, es que hablamos de turismo natural y nosotros capaz que lo asociamos estrictamente al turismo rural. Claro. Esa cosa de, no, voy a pasar el día en una chacra y tengo los nenes están con las ovejas, esa cosa que ya la tenemos incorporada. Sí. Pero es mucho más amplio el término turismo natural, ¿no? Yo te diría que ya hace unos cuantos años que venimos luchando con ese concepto del turismo rural. Hasta hace unos 15, 16 años atrás se hablaba del turismo rural, porque eran establecimientos rurales que se abrían a la experiencia de la ruralidad. Pero después nos dimos cuenta que en realidad esos espacios eran espacios rurales, pero además eran espacios naturales. Entonces pasamos, después de todo un proceso de trabajo, la gente de Sutur, los operadores, el ministerio, a un acuerdo que eran experiencias o turismo en áreas rurales y áreas naturales, o espacios naturales y espacios rurales. Porque la naturaleza está en todos lados en la ruralidad y la ruralidad no está siempre en la naturaleza. Entonces era como darle un marco real a un abanico enorme de opciones que hay, porque el turismo de naturaleza tiene una variedad increíble, desde avistamiento de aves, de cielos, cabalgatas, kayaks, senderismo, reconocimiento de flora y fauna, turismo místico, el turismo étnico, el gastronómico, las bodegas. Digo, tenemos tanta cosa y se sumó a todo esto que teníamos las áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas se suma a la experiencia también del turismo de naturaleza, con otra visión, porque ahí enganchamos al ecoturismo. Entonces teníamos un montón de cosas que había que ubicarlas en un lugar y que no entraban dentro de lo que era la ruralidad. Por eso se pasó a eso de espacios rurales y naturales. Ahora, Alicia, vos disculpame, pero me voy a poner en uruguayo. ¿Viste? A mí me decís vacaciones y yo me imagino ir a la playa. Sí. ¿Cómo hacemos para convencernos a nosotros mismos de que en realidad... Puedes ir a las sierras. No, porque nos juntamos todos en enero, nos quejamos todo que está todo caro, nos quejamos que todo es todo... Pero no le damos una segunda oportunidad a otras cosas, a otros departamentos, a otras experiencias, que seguramente sí las paguemos en el extranjero. Porque seguramente muchos de los que nos están mirando hemos pagado por esa cabalgata, hemos pagado por ir a ver cómo ordeña, no sé, en cualquier otro país, menos acá. ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Hay algún análisis desde el punto de vista turístico? ¿Qué nos está faltando para que nos convenzan de que tenemos que salir? Bueno, yo creo que es parte de la idiosincrasia del uruguayo, ¿no? Lo de afuera siempre, el pasto de al lado siempre es más verde. Entonces, me parece que pasa por ahí. Sol y playa es un 55% de nuestro turismo, ¿no? Es un porcentaje muy interesante, porque los uruguayos, ¿qué hacemos? Miramos hacia el mar, hacia el río, hacia el océano, hacia el Río de la Plata, el Río Uruguay, la Laguna Merín. Nunca giramos 180 grados y miramos para el otro lado, que hay cosas fantásticas para ver, pero nos cautiva el mar. Bueno, será porque somos hijos de inmigrantes. Sí. Posiblemente llegamos en los barcos, entonces posiblemente nos llame la atención. Que se trabajó por muchos años con el Ministerio justamente para desarrollar nuevas ideas. Bueno, el Corredor de los Pájaros Pintados es un ejemplo clarísimo de eso. Pero marchó, ¿no? Bueno, sí, marchó. Está ahí. No, está, no cuenta ahora con el apoyo del ministerio, digamos. Y de todo el trabajo que se había hecho. Pero bueno, la cuestión es que nosotros estuvimos durante mucho tiempo, ya te digo,
la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural tuvo una incidencia muy importante en todo lo que era el desarrollo de las actividades en los espacios naturales. Estuvimos trabajando mucho para sacarle la estacionalidad a las cosas, porque nosotros tenemos el concepto verano-playa, y bueno, vacaciones de Semana Santa, nos vamos a una chacra, a una estancia, julio capaz que sí, si no nos vamos para el Caribe, y así, un fin de semana largo. Tratar de que sea realmente una propuesta sustentable, porque nadie puede sostener un emprendimiento trabajando los fines de semana. Es inviable. Por más allá que sea una casa y que uno viva en ella y que bueno, sea parte de su quehacer diario, no se puede vivir de trabajar un fin de semana, o 2 fines de semana, o 4 fines de semana al mes. Entonces, ¿cómo hacemos para cautivar a la gente? Y bueno, tienen que buscarse estrategias, ¿no? Se desarrollaron el turismo fluvial con aquel catamarán fantástico que hay por el Río Negro. El Río Negro, claro. El Río Negro. ¿Cuántos uruguayos saben de la existencia de eso? Yo fui por trabajo, debo confesarlo. Yo conozco el de San Francisco y el de Piriápolis, ese no sabía que existía. Bueno, ahí tenés. En los últimos días se dieron a conocer algunos datos que muestran un cambio del comportamiento que tienen los uruguayos en relación al turismo interno, que lo estamos comentando un poco ahora, y también incluso los argentinos, que aunque todavía no saben cómo va a estar la situación sanitaria y el tema de la frontera, ya se están arriesgando a averiguar para vacacionar incluso en Uruguay. Concretamente en materia de reservas y búsquedas para vacacionar en verano dentro de nuestro país, Mercado Libre analizó la demanda de alquileres actualmente y notó que se dio un cambio muy grande, un adelanto muy grande en este tipo de conductas. Concretamente, lo que era normal ver en octubre, en este año se dio en agosto, y las reservas y las consultas por precios más contundentes se dieron más en el mes del invierno que en el de la primavera. Esto fue justamente lo que le dijo a la letra chica el gerente de Marketplace Inmuebles de Mercado Libre Uruguay, Jonathan Wartman. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y contarles un poquitito algunas cuestiones que estamos observando, ¿no? en estas cuestiones de pandemia, ¿no? Pero definitivamente, si tuviéramos que resumirlo con un título, sería la pandemia adelantó los planes del verano. Básicamente entendemos que ante la imposibilidad de viajar al extranjero, muchos uruguayos ya están asegurando un lugar para vacacionar en el país. Y la demanda de alquileres temporales en Mercado Libre está teniendo un comportamiento muy inusual este año. Los uruguayos están adelantando sus planes y ya están buscando y reservando lugares para vacacionar. Este verano en Uruguay, la demanda de alquileres temporales en agosto de este año creció un 62% con relación al año pasado, al mismo mes de agosto de 2019, y los contactos, es decir, los usuarios que están llamando y contactándose con inmobiliarias y particulares, crecieron un 88,7%, ¿no? A nivel demanda, generando en agosto del 2020, incluso superando a septiembre del 2019 el ratio, y cercano a octubre del 2019, ¿no? Cuando miramos comportamientos históricos los últimos 3 años, generalmente el mes de octubre, en términos de alquileres temporales, es donde la demanda empieza a averiguar, ¿no? Digamos, las opciones que tienen, y a partir de enero llega un pico y después la demanda empieza a caer, ¿no? Claramente bien estacionales es las búsquedas en generales, así que se adelantó a estos niveles a agosto, básicamente. En realidad, cuando vamos a la búsqueda específica de alquileres temporarios, digamos, el 94% de estos usuarios son uruguayos, el 2,4% son argentinos, después le siguen americanos, en torno del 1%, españoles, brasileros, chilenos, colombianos, paraguayos, mexicanos e incluso canadienses, ¿no? Si hablamos del top 10 de dónde están buscando alquileres temporarios en Uruguay. La mayoría, este 94%, son uruguayos. Los más demandados en agosto fueron principalmente Punta del Este, como gran turismo. Cuando nosotros miramos agosto del año pasado, Piriápolis ganaba, ¿no? En este sentido, con lo cual ahí también hay algo para leer, en donde los uruguayos están invirtiendo mucho más para este destino. En segundo lugar sigue Piriápolis, después Villa Serrana, Atlántida, Punta del Diablo, La Paloma, Parque del Plata, Cuchilla Alta, San Francisco y Barra del Chuy. En ese orden, digamos, son los más demandados. En las categorías de inmuebles, hoy Mercado Libre Inmuebles en Uruguay es la categoría líder, ¿no? O sea, cuando uno mira otros portales de la industria, estamos liderando tanto en oferta y en demanda. Tenemos más de 210.000 propiedades
publicadas en este momento, y puntualmente de alquileres temporarios hay más de 35.000 propiedades, en donde básicamente la oferta se publica con todos los datos de contacto y entre partes, digamos, terminan cerrando la operación. Pero efectivamente la conversión, una vez que se baja la publicación, ahí nos comentan cómo fue la experiencia de esa operación. Generalmente las preferencias por los dormitorios, que generalmente la demanda de un dormitorio, que es lo más económico, cayó en términos proporcionales un 26,3% en total en agosto del 2019 a un 23,8% en agosto de este año, ¿no? O sea que se está empezando a buscar mayores dormitorios, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a alquileres temporales de 4 o más dormitorios, pasaron a representar el año pasado un 8,9% y este año ya es un 11%, con lo cual el uruguayo está buscando, digamos, muchas más comodidades que lo que venía buscando el año pasado. Nosotros notamos que si vamos a los apartamentos más económicos, ¿no? Y si tomamos un ancho de banda medido por día, podemos encontrar ofertas de los más económicos a $35 por día y lo más exclusivo hasta $1.000 por día, ¿no? Ese es el rango de precios que hoy se está manejando en términos de oferta de alquiler temporario diario. La verdad que los números que se manejan son impactantes y eran algunos hasta previsibles, porque Andrés, acá te quiero preguntar, ¿cómo puede llegar a incidir esto que todos percibimos que es bueno? El que se iba a gastar un pesito afuera, este año no lo va a hacer, aunque algunos tienen la posibilidad de viajar, creo, con un riesgo importante, sobre todo quedar trancado en algún lugar del mundo, pero esa plata se va a volcar en turismo en nuestro país. ¿Ustedes creen que de alguna manera esas personas que ya tenían un viaje decidido, que tienen el dinero, que tienen el ahorro, lo van a volcar acá? A ver, la necesidad de tomarse vacaciones, de hacer esparcimiento, de despejarse, es un hecho, es una necesidad casi vital, y la realidad es que ese segmento de personas que antes viajaban, de algún modo van a tener que hacer vacaciones. Algunos de ellos, como decía, sí van a optar por viajar, porque hay muchos países del mundo que ya están abriendo sus fronteras, sobre todo para Uruguay, por el estatus sanitario que tenemos. Pero muchos sí van a quedarse en Uruguay. De hecho, es lo que nos ha sucedido en estos meses. O sea, desde el 29 de junio que se abrió, digamos, salió la luz verde para el movimiento dentro de Uruguay, después de los 4 meses de cuarentena, digamos, nosotros prendimos el proyecto Uruguay 365 los primeros días de julio, y en 2 meses vendimos más de 4.000 noches de hotel en Uruguay. Y la verdad que para nosotros fue una sorpresa, lo hicimos como un ejercicio para probar, y lo que empezamos a ver es que las mismas personas que terminan comprando en Uruguay 365 son aquellas que eran clientes nuestras en las distintas agencias del grupo. Para salir del país. Exactamente. Y en este momento, bueno, vieron que la alternativa que estaba a mano era esta, y que, digamos, como experimento de laboratorio inicial, la respuesta a tu pregunta sería sí, es una posibilidad. También es cierto que, como decía Alicia más temprano, la expectativa o el deseo de volver a viajar siempre va a seguir latente en cada uno de nosotros, porque la realidad es que es un poco idiosincrasia y es un poco vinculado a que somos un país relativamente chico y que por tanto tenemos en nuestra matriz la idea de que conocer el mundo es parte también de la formación y de la nutrición intelectual que uno precisa también para evaluar mejor lo que uno tiene a mano. Entonces, creo que a corto plazo, mientras siga habiendo las restricciones que hay a la movilidad internacional de pasajeros, hay una posibilidad cierta de sembrar una semilla. ¿Y cuál es la semilla? Esta, la de invitar a los uruguayos a aprovechar esta ventana para conocer el Uruguay profundo, no solo limitarse a Colonia, Punta del Este, La Valleja o las termas. En Uruguay 365 hay opciones incluso de alojamientos y actividades en Rivera, en Artigas, en San José, en Flores. Hay una oferta muy variada, y la realidad es que, yo insisto en esto, es una frase hecha, pero las crisis son oportunidades. Y quizás esto nos llevó también a nosotros a reenfocarnos en algo que no vamos a abandonar más, que es esto de ofrecerle de forma proactiva los productos que hay en Uruguay a todos nuestros clientes y a todas nuestras bases de contactos, que en general el promedio da que los uruguayos que viajan no viajan más de 1,5 veces, 2 veces por año. ¿Y qué hacen el resto del año? El resto del año, bueno, hay una cantidad... Nos quejamos. Bueno, además de quejarnos, tenemos oportunidades para hacer cosas en Uruguay y que son microescapadas, microvacaciones. De hecho, uno de los productos principales
que se vendió más en Uruguay 365 fue una bodega, lo voy a decir cuál es, no sé, no me van a cobrar, bodega Pisor, ¿no? Que queda muy cerquita de Montevideo y que, bueno, rápidamente se ocupó hasta fin de año todos los fines de semana. Dijeron, bueno, no tenemos más producto. Y le dijimos, no, danos los martes, los miércoles. Y un poco tomando lo que decía Alicia, lo pusimos y se empezó a vender también los martes y los miércoles. ¿Por qué? Porque es muy cerca de Montevideo y la gente lo toma casi como una experiencia de ir hasta ahí, cenar, tomarse unos vinos, no tener que manejar, quedarse a dormir, incluso el otro día volver a trabajar. Alicia, ¿tú crees que todo esto puede llegar a consolidar o a reposicionar la oferta de turismo rural en Uruguay? Puede ser que sí, depende de cómo nosotros manejemos. Yo creo que pasa por cómo tomemos esta situación. Nosotros podemos estar perfectamente, como decía Andrés, tomando esto como un desafío de oportunidades o quedándonos frisados, ¿no? No haciendo nada, que es lo que nos está pasando en muchos casos, a muchos de nosotros que trabajamos con turismo. Porque nosotros hay que ser conscientes, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y la masa que puede viajar los fines de semana es bastante reducida, ¿no? Con la situación de incertidumbre que tenemos hoy, con la cantidad de gente que hay en seguro de paro, con gente que no sabe qué le va a pasar el año que viene. El turismo es lo primero, el ocio, en lo que es las saliditas esas, son las primeras que vamos a cortar cuando no sabemos qué nos va a pasar con nuestros trabajos. Entonces, se están reduciendo. Uruguay tiene poca masa humana para hacer turismo. Ojalá que se siga desarrollando, ojalá que se siga, que se continúe, que sea sostenible en el tiempo, porque el problema es eso, es que sea sostenible en el tiempo. ¿Sabes qué? Tú decías crisis y yo en todo este periodo, a ver, yo no es que sea un especialista en turismo, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que uno de los ministros que menos participación tiene en las relaciones, en los medios, etcétera, es el ministro de Turismo. Como que el ministerio no aparece con mucha fuerza. Yo te voy a decir entonces, la pregunta es, ¿el ministerio está congelado? ¿Está ayudando? ¿Hay medidas concretas para ayudar a los operadores y al turismo? Mira, yo creo que hay 3 pilares fundamentales en lo que es el turismo. Tú tenés 3 grandes actores. Uno, los proveedores, ¿no? Los que están dándote el servicio. Yo me puse en contacto con algunos de mis antiguos colegas en la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural para ver qué situación estaban, a ver si realmente habían recibido algún apoyo de alguna manera para mantener esta situación. Y bueno, no había sido así, ¿no? Bueno, lo de la UTE, que había sido un recorte que no significó nada. Y bueno, sí, hoy tienen más gente viniendo los fines de semana, pero ¿cuánto tiempo más se va a sostener esto? Porque empieza la temporada de sol y playa o porque se abren las fronteras. No hay ninguna actitud de parte del gobierno o del ministerio para que esa gente se reconvierta o encuentre otras cosas para hacer. Después tenemos los usuarios, ¿no? Todos nosotros que usamos el turismo. En otros países los usuarios han sido estimulados, han tenido un montón de beneficios. Te doy un ejemplo de Sicilia. Sicilia, cuando vio que la pandemia venía terrible y empezó a mejorar, dijo, bueno, señores, los que vengan acá, 3 noches, pagan 2, no van a pagar la entrada de ningún museo, no van a pagar esto, no van a pagar lo otro. Y acá en Uruguay estamos pensando en poner más peajes. Estamos todos locos. Porque realmente no se puede pretender que se estimule al usuario poniéndole trabas. Ya perdimos algo del IVA con las tarjetas de débito y ahora nos vamos a poner más peaje. Y lo tercero son los empleados. Todos nosotros, ya sea empleados de agencias o unipersonales como los guías de turismo, que no tenemos absolutamente ningún ingreso, ni seguro de paro ni nada, y que no nos dan nada tampoco, no nos dan herramientas. Podrían reconvertirnos, dar talleres. INEFOP es una herramienta fantástica para darnos talleres, para darnos maneras de reconvertirnos, porque no todos vamos a volver al turismo. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Bueno, fue un gusto reencontrarme contigo. Igualmente. Y bueno, contigo también. Yo tengo una cosita más para decir. Diga, a ver. Los trabajadores de turismo están reuniéndose y formando un sindicato. Finalmente, el concepto de archipiélago cundió y la gente va a dejar de ser islitas para hacer un archipiélago y empezar a trabajar. Se llama SUTU, Sindicato Único de Trabajadores del Turismo. Es muy fácil, se pueden mandar un mail a sutu.ui.gmail.com
y ahí los pueden asesorar. Está muy bueno que todos nos juntemos para poder trabajar juntos en mesas de diálogo, tender puentes y tratar de salir todos de esta letanía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en un instante vamos a analizar este tema, pero en el mundo, ¿no? Vamos a tener la participación de esta columnista Susana Mangana. Un minutito y enseguida volvemos. Muy bien, ya son las 10 de la noche. El turismo internacional tardará en recuperarse de 2 a 4 años. Es el informe presentado la semana pasada por la Organización Mundial de Turismo. Para hablar un poco del tema del turismo, Susana Mangana, que siempre llegamos y nos queda poco tiempo para escuchar. Siempre no. El otro día vino, abrimos con ella y ese Estamos día trabajando en la lo sensación disfruta. de culpa que tiene el profe. No, yo no tengo nada que ver, a mí no me Bien. eche la culpa. Bueno, para empezar, algo que ya sabemos todos, pero que realmente es difícil de digerir y de calibrar. Las cifras son realmente astronómicas. El desplome en lo que es el número de llegadas de turistas a nivel internacional es de 440 millones de turistas y las pérdidas ascienden a 500.000, prácticamente 500.000 millones de dólares. Vos sabés que, perdóname, vos sabés que yo le pregunté a los compañeros de la producción, ellos son testigos, pero esto está mal, ¿no? 440 millones de llegadas, porque no podía, no consigo en mi cabeza 440 Claro, millones de no llegadas. al Uruguay, estamos hablando a nivel en el mundo, internacional. sí, sí, sí. O sea, la primera región más afectada por la pandemia ha sido Asia-Pacífico, lógicamente, porque allí se generó lo que es el coronavirus o el inicio, pero después Europa, que es uno de los destinos favoritos del turismo a nivel internacional, es la segunda más afectada, con una pérdida de 66%, mientras que América Latina y el Caribe, o toda la región de América, sería 55%. África y Oriente Medio estaríamos hablando del 57%. Pero solamente México, que a nivel de Latinoamérica es el país que más turistas recibe, va a perder 129.000 millones de dólares si el pronóstico continúa de esta manera antes de cerrar el año, y estamos hablando de 5 millones de empleos, porque tenemos que entender que a nivel mundial también se han perdido ya en lo que es la primera mitad del año, o sea, no es algo que va a pasar, ya ha sucedido, 12,4 millones de empleos, con lo cual esto es algo realmente muy vinculados difícil, al turismo. vinculado todo a la industria del turismo, y en el caso de Europa es el 10% del PBI. En algunas zonas como en Portugal, en Italia, en Grecia, evidentemente la pérdida del turismo extranjero, con variantes según las regiones, pero es prácticamente del 80%. Susana, y en países donde, por ejemplo, la gente, los que ofrecen servicios turísticos no está tan... Pienso, por ejemplo, Egipto, países donde, bueno, hay gente que come ese día con lo que logró hacer vendiendo la artesanía. Vendió la pirámide. ¿Eso está cuantificado de alguna manera? No, o sea, los gobiernos de esos países no tienen cifras que realmente sean, digamos, confiables. Todavía falta saber realmente cómo está impactando. Uno de los que tú has dicho, Egipto, es clave, pero también otros, por ejemplo, Jordania con Petra, o por ejemplo Turquía también. Nos falta saber cómo están allí implementando estrategias de recuperación del sector turístico, y claramente muchas de esas personas lo que quieren es salir y emigrar, con lo cual se encuentran también con la dificultad de que están las fronteras cerradas. Y eso es algo que también tenemos que plantearnos, cómo y cuándo se van a reabrir esas fronteras, y algo que yo no tenía bien presente y que me gustó un poquito trabajar, lo que es el principio de no discriminación, ¿no? Y eso, para el caso de Uruguay, también es importante que nos lo planteemos. Vamos a ver, estamos hablando, por ejemplo, de hacer llegar a turistas, pensemos en europeos, ¿no? Bueno, ¿se va a dejar que vengan todos porque tienen el pasaporte europeo, o vamos a introducir algún tipo de veto en caso de que vengan de países donde entendemos que la situación epidemiológica no es la misma que, por ejemplo, España, digamos, ¿verdad? O en el caso de España y de Italia, que han sido los más golpeados por esta pandemia del COVID-19. Con lo cual, todo esto todavía creo que a nivel de gobierno se debe una reflexión profunda para saber también cómo van a trabajar con ese turismo extranjero que pueda llegar, pero hablaban ahora también de cómo reactivar, por ejemplo, el turismo nacional, y creo que ahí tienen que ser bastante creativos, novedosos, en algunos países como, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, ¿podemos robar alguna idea también
o sea, ¿en algún país hicieron algo ya con respecto a eso? En Europa, y bueno, Sí. están saliendo del verano ahora, ¿no? Tuvieron Están que saliendo del reactivar todo verano. el turismo. El balance no es bueno, pero lo que han tenido que hacer es en aquellos puntos donde el turismo era muy masificado y dependían prácticamente del turismo alemán o el turismo británico, se han dado cuenta de que tienen que ser mucho más creativos para volver a traer el turismo nacional. Y en ese sentido el tema del 2x1, por ejemplo, que están aplicando en algunos establecimientos en Cancún, o por ejemplo concursos digitales en Internet para que luego te ofrezcan cortesía. ¿A qué nos referimos con una cortesía? Que de repente te dan la cena, ya no solo la copa, la cena, la cabalgata, por ejemplo algún tipo de actividad lúdica para toda la familia, porque ahora hay que segmentar muchísimo el sector y yo creo que Uruguay tiene algunos puntos fuertes que es bueno trabajar, todo el turismo de salud, el turismo de naturaleza, apostar también al segmento LGBT, por ejemplo, o por ejemplo a los jóvenes, no los mochileros porque les sería bastante azaroso llegar hasta Uruguay en plan económico, pero apostar a un turismo joven que hay, que quiere salir del tema del confinamiento, por ejemplo, decretado en algunos otros países, no solo en Europa, y que podría venir aquí, por ejemplo, a disfrutar de la naturaleza, las playas, etc. Pero ¿se puede hacer alguna evaluación de estas medidas que haya aplicado la Comisión Europea en relación a, bueno, hicimos esto, pero produjo un rebrote? No, todavía no hay para que nosotros Claro, anticipar. a ver, el rebrote en España claramente se sabe. Madrid volvió a medidas restrictivas. Claro, en España claramente tiene que ver con la falta de conducta, digamos, de la juventud, a la cual se le achaca. No, y evidentemente luego hablan de una gestión deficitaria en algunas comunidades, como por ejemplo en Madrid, ¿verdad? Pero prácticamente es el no guardar la distancia, el distanciamiento físico-social, el no uso del tapabocas o el barbijo, todo eso hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Porque el lavado de manos, vamos a ser sinceros, tampoco estás cada 3 minutos levantándote para ir al baño, ¿verdad? Entonces todo lo que es la manipulación de los tragos, las copas, el juntarse en la playa, hacer una fiesta, ¿verdad? Todo eso también es parte de lo que hay que evitar. ¿Y cómo juega, Susana, la incertidumbre? Porque estamos hablando de, por ejemplo, planificar un viaje en Europa, te puede implementar que te puede pasar, como le pasó a mucha gente, sobre todo en el comienzo de la pandemia, quedar trancado en un lugar, o que te exijan hacer una cuarentena que vos no tenías calculada, o de infectarte en el extranjero y que eso te genere seguros de salud, cobertura médica. Hay que pensar en cosas que capaz que uno no tenía tan presente hasta hace unos meses. Claramente lo que ha crecido, y parece que por ahora no va a bajar el nivel de incertidumbre y de psicosis, si se quiere, el miedo, ¿verdad?, a la falta de pautas claras, pero además a cómo, si yo me enfermo, cómo puedo atenderme en este país, que Cancún puede parecer maravilloso, pero si estoy dentro del Hotel 5 Estrellas, no quiero tener que ir a un hospital. Entonces esto no parece que vaya a remitir, por lo menos hasta la segunda mitad del año próximo, pero ahí es capital el trabajo que haga el gobierno y ahí sí tenemos experiencias. España está con su Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, la Cancillería española y aquí la Cancillería uruguaya tendría que trabajar con lo que se llama corredores turísticos. ¿Para qué? Para que países como, por ejemplo, no sé, próximos como es Brasil o Argentina, puedan venir aquí sus ciudadanos sin realizar luego esa cuarentena cuando tienen que regresar al otro país. Es decir, hay un montón de protocolos que se están estudiando ahora, pero sin saber realmente qué resultado tienen a nivel epidemiológico, es decir, si están afectando al repunte o no. Lo que están viendo es cómo relanzan el turismo y cómo hacen que sea un turismo de proximidad, es decir, más sostenible, ¿verdad?, al que se apueste. A mí la sensación que me da es que nadie se imaginaba que esto iba a durar tanto, ¿no? Cuando empezamos el 14 de marzo todos dijimos, bueno, abril, mayo. Claro. Hay un tema que me parece que es interesante que podemos mencionar. Algunos países decidieron ofrecer la nacionalidad y la ciudadanía para aquellos inversores que gasten, que inviertan en el país y compren bienes inmuebles, por ejemplo, Uruguay, por un valor mayor a $200.000, ¿verdad? Entonces, eso hay que ver si realmente Uruguay podría hacer eso y otorgar la nacionalidad. Ahí te puedo asegurar que algunos países y algunos nacionales de esos países, se me ocurre India, pero también países africanos y países árabes que querrían venir e invertir al Uruguay. Otra cosa es si el Uruguay quiere ese tipo de inversión, ¿verdad? ¿A qué costo, no? Pero bueno, eso es una estrategia que se está llevando a cabo en algunos países, sí. Bueno, vamos a ver cómo marcha esta... Yo ya alquilé.
Vos sos lo que cayó en agosto, aparte. Antes. Y bueno, había que... Yo estoy averiguando. Yo, si te me iba a permitís, decir. un último apunte. Acabo de Por venir favor. de Colonia, de estar este fin de semana allí, no conocía Santa Ana. Yo creo que Uruguay tenéis que insistir en esta idea de que es un país donde hay distancia por lógica. O sea, uno puede ir a la playa, Sí, vamos sí, todos total. a la playa a la misma vez y no se ocupan las playas. Y eso, como decíamos, que es de idiosincrasia uruguaya, pero que muchos que llegan del exterior también quieren disfrutar del veraneo y de la playa y demás, tanto paraguayos como argentinos, brasileños. Hay que invertir en publicidad de ese tipo. Hay demasiadas playas, o sea, hay tantísima playa en Uruguay, vamos a decir así. Nos juntamos todas las que se mismas, puede- ¿no? pero se puede mantener la distancia perfectamente. Es muy seguro en ese sentido. Muy bien, nos vamos. Diego, ¿sabés que tenías que haber alquilado al final? Porque es cuando bajan los precios, no al principio. Pero de cuando cerraste están con un bajando. amigo, y si tuviste el precio amigo. Sí, Y bueno. No es por nada, ¿eh? Pero bueno, mañana... Mañana vamos a hablar de un tema que nos duele a todos. Horrible. Y son números que impactan. Y más que números, estamos hablando de personas. Podemos hablar de los números de la pobreza en nuestro país y qué significan realmente. Eso mañana en La Letra Chica. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Hasta Gracias, mañana. Susana. Buenas noches. Gracias a Hasta vosotros. mañana.